doctor Luis María Palma, expositor de este conversatorio. Señora Directora General de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, licenciada Kenia Elizabeth Melgar, bienvenida. Señora Subdirectora del Proyecto de Fortalecimiento del Sector de Justicia, Chequi & Company Consulting, licenciada Lisette Curi de Mendoza. Señor Director en Funciones, licenciado Hugo Granadino, y profesionales de la sección académica de la Escuela de Capacitación Judicial, organismos de la sociedad civil que nos acompañan, invitados especiales, señoras y señores, tengan todos y todas muy buenos días. En nombre del Consejo Nacional de la Judicatura, reciban un cordial saludo. En esta fresca mañana, aún, no sé si es por el aire acondicionado, pero se siente un poco fresca. Reflexionar, hablar y escribir sobre la ética como teoría y como práctica es una responsabilidad que debe comprometernos a buscar nuestra razón de ser, no solo considerándonos individualmente, sino y principalmente como personas que desde esa individualidad hemos tomado la delicada decisión de personificar al Estado de El Salvador a través de cada una de los fallos de las decisiones judiciales que diariamente deben emitirse y sustentarse. Esta suprema tarea de reflexionar sobre cuestiones éticas no es ni puede ser asumida como una tarea más para ocupar tiempos muertos o para aparentar que se realizan esfuerzos de capacitación, por ejemplo. Reflexionar sobre la ética en el funcionario judicial consiste de una visión bastante elemental en esa alta y cotidiana responsabilidad de hacernos un examen permanente de autovigilancia para cultivar y desarrollar una conciencia despierta, una visión crítica y principalmente un acierto nítido, que siempre debe ejercitarse ante cada una de las situaciones que son determinadas por nuestro actuar. Entender los impactos inmediatos de las decisiones públicas, ponderar sus consecuencias de mayor alcance, tanto en el tiempo como en las personas, las familias y sus círculos sociales, son algunas de las cuestiones que frecuentemente debemos plantearnos y tratar de respondernos. El conversatorio de hoy no podría tener el mismo impacto ni el mismo alcance si lo estuviésemos desarrollando con nuestros estudiantes, por ejemplo, universitarios, que inician esa carrera en el caso de las facultades de Derecho, con la población que aún se encuentra, por ejemplo, estudiando esa licenciatura. Distinto es lo que aquí vamos a lograr, principalmente porque se trata de un selecto grupo de gobernantes judiciales que involucra también a la sociedad civil, que ya han determinado la vida, la historia, la realidad jurídica, no solo de las personas que individualmente han enfrentado un proceso de justicia que patrocina y controla el Estado, sino también con los fallos judiciales. Por sencillos que parezcan o se les considere de mero trámite, ya han afectado a numerosos y diversos conglomerados familiares, sociales y hasta comunitarios. Reflexionar y hablar sobre cuestiones éticas, sobre todo en un ambiente como el del funcionario judicial,
Son tareas que mayor o en menor medida comprometen los procesos analíticos más internos de cada persona. Determinan buena parte de las actitudes cotidianas y definitivamente influyen en el prestigio profesional, funcional, así como vuelven complejas las expectativas sociales de quienes tenemos la condición de justiciables. Si todo esto resulta solo de reflexionar y hablar de ética, ahora imaginémonos todos los buenos resultados y progresos democráticos que pueden obtenerse del hecho de escribir y elevar a niveles de normativas vigentes los principios más básicos de la ética que deben regir el ejercicio de la función judicial. Sin más que decir, por ahora, sobre esta necesaria temática de los altos deberes éticos de quienes ejercen esa delicada función de impartir justicia, me complace expresarles, por supuesto, una cordial bienvenida a esta jornada que no se refiere a ideas que puedan parecer únicamente abstractas. Movilizar nuestra conducta pública hacia niveles de mayor prestigio y de legitimación del poder público del Estado de El Salvador es una tarea de todos. Hagamos entonces de este día y de esta mañana una oportunidad para instruirnos un poco más sobre la ética y de nuestras vidas, un nítido testimonio de la justicia regida por la integridad que tanto demandan nuestras sociedades y estos determinantes episodios de la historia de nuestra patria. Sin más, quiero agradecer al proyecto de Seguridad y Justicia por ser siempre una cooperación que nos facilita y nos posibilita contar con profesionales de tan alto quilate como es el doctor Palma, muy querido y conocido en nuestra región. Bienvenido, doctor, nuevamente, y muchas gracias a todos y cada una de ustedes por su asistencia y participación en este conversatorio. Mi intención es, en esta temática de la ética, enfocarme en un contenido que concretamente tiene mucho que ver con lo que nos toca vivir, en un mundo que está cambiando permanentemente y en el cual mucho de lo que sucede a cada instante varía producto de la tecnología e influye en nuestras vidas y en nuestra función como jueces y juezas de maneras que quizá no podríamos imaginar. Por ese motivo voy al cabo de esta presentación y con vistas a dialogar con ustedes a tratar temas relacionados justamente con ese escenario de mundo en cambio constante en que nos toca vivir. ¿Por qué la ética judicial hoy en día es tan importante justamente en este mismo escenario? ¿Cómo esto involucra la necesidad de pensar en un paradigma, en un cierto perfil de juez a través del cual la ética manifieste determinado tipo de requerimientos para que el juez se desempeñe de manera acorde con esos tiempos? Y en particular enfocarme en una idoneidad requerida dentro de ese perfil, que es la gerencial, que tiene que ver con el funcionamiento de las unidades de trabajo en las cuales estamos utilizando recursos públicos de todos y todas. Por eso las normativas, los códigos de ética judicial, a los que también contemplaré en este mismo sentido, tratan de reflejar ese mismo paradigma y a ellos me referiré en su momento. Pensando también cuáles son las perspectivas de esto que, por supuesto, no termina, pero que implica de alguna manera una constante aceleración, esperamos que en beneficio del acatamiento y de la preservación de los derechos y los deberes de todas y todos. Ante todo, pensar en un mundo en cambio, vale decir, en la era de la información, en cómo la tecnología se ha apoderado de nuestras vidas al punto tal que tenemos herramientas que
Una criatura de 4 o 5 años sabe mejor que nosotros cómo manejar. Mi hijo tiene 3 años y utiliza la tablet mejor que yo, por ejemplo. Y uno no se puede llegar a explicar cómo es que esto sucede. Esto tiene aspectos positivos y negativos. Podemos positivamente en tiempo real hacer determinadas cosas, saber cómo está mi familia, ver a mi hijo con el teléfono celular y tener una conversación que también incluya la imagen. Pero también pueden pasar cosas muy negativas. Pensemos, si no, apretando una tecla, lo que pasó con la crisis financiera de septiembre de 2008. Yo soy un convencido de que es más lo positivo que lo negativo, pero se trata, por supuesto, de prepararnos para minorar en lo posible, de hacer desaparecer aquello que es negativo de estas mismas herramientas. Todo esto sucede en tiempo real y más allá de los escollos de la territorialidad, lo que implica entonces que estamos conectados, podemos construir conocimiento, podemos colaborar, podemos trabajar en equipo, y esto también lo podemos hacer desde la judicatura. El conocimiento que nosotros aprendemos, por ejemplo en las facultades de Derecho y también en otras casas de estudio, hoy en día se torna obsoleto mucho más rápido que nunca antes. De ahí entonces la necesidad de la actualización permanente que como jueces y juezas también hemos de tener. Se da la situación de que muchas cuestiones que están hoy en el mundo sucediendo, muchos problemas que tenemos que resolver, no pueden ser resueltos solamente por los estados nacionales. Pensemos en los desplazamientos masivos, en los flujos migratorios, en los daños ambientales, las catástrofes naturales que llevan a parte de esos flujos migratorios, o bien a situaciones de tal desprotección social que es necesario dejar en la propia tierra. Todo esto evidentemente tiene mucho que ver con la globalización tecnológica y el proceso económico que esto apareja. Frente a eso, la matriz del Estado-Nación sigue siendo aquella que crea normas que muchas veces no podemos estar efectivamente aplicando porque dependen de la cooperación internacional. A veces se dan determinadas situaciones frente a las cuales el Estado es impotente. Y esto afecta, por supuesto, a los sistemas judiciales, que además intervienen por su propia naturaleza después de los hechos, lo que también agrega otra connotación, que es que hoy en día todo sucede mucho más rápido y es más complejo. Ustedes tienen, nosotros tenemos, mucho más trabajo que antes y ese trabajo es mucho más difícil de hacer, por lo cual necesitamos de la capacitación. Pero ¿qué problema tenemos frente a esto? ¿Ha crecido la oferta de servicios del sector público a la misma velocidad? No. Tenemos más trabajo y es más complejo, pero los recursos son más o menos los mismos que hace mucho tiempo atrás. Y esto evidentemente implica una situación en la cual no alcanza solamente con hacer más de lo mismo. De ahí la necesidad de pensar cómo, frente a los sistemas judiciales, nos podemos organizar mejor, y en este sentido la conducta ética y la idoneidad gerencial son herramientas que nos pueden ayudar a que así sea. En todos estos términos advertimos que todo sucede más rápido, nuestras respuestas más despacio, y advertimos también que nuestro lenguaje no siempre nos acerca al pueblo, no siempre constituye una forma de acceder a la justicia, sino concretamente más a veces una barrera, por lo distante que es, por lo complicado, porque no todo el mundo tiene acceso a la tecnología y porque tenemos que tratar de brindar educación y acceso a estos bienes para poder construir entre todos una mejor calidad de vida. Y esto tiene que ver con el paradigma del juez, que no es meramente un aplicador del derecho. En este sentido, pensemos, por ejemplo, en estos medios. Por ejemplo, tomemos Facebook, más de 1.600 millones de usuarios. Tal vez en ese número estamos muchos de nosotros comprendidos. Del mismo modo, si pensamos en YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, estamos de alguna manera conectados. Yo estoy conectado con varios de ustedes a través de redes sociales. Sabemos que es de nuestras vidas y esto también puede a veces incidir en nuestro propio trabajo. Me refiero al trabajo de los jueces, porque los usuarios somos todos y todas. El problema es que a veces lo que creemos que es información es opinión y adquiere, como consecuencia de la viralización, tal grado de importancia que es muy difícil contradecirlo desde la propia función judicial. Pensemos en algo que se instala como verdad en las redes y que tiene que ver con un caso sensible para la justicia. ¿Cómo hacemos desde la judicatura para ponernos frente a eso y poner un límite? Esto tiene que ver con las virtudes, tiene que ver con las exigencias del juez, con la fortaleza, con la templanza que debe tener, tratar de poner un límite a esto, porque a veces si no, las redes sociales nos dicen o parecen influir afectando nuestra independencia en aquello que tenemos que hacer. De ahí que pensemos entonces, frente a estas mismas situaciones, cómo podemos tratar de cambiar. Y de ahí la importancia de la ética judicial. ¿Por qué hoy la ética judicial es más importante? Bueno, ante todo hay una lógica de eficiencia en esto que no podemos desdeñar. Los jueces y juezas estamos administrando recursos públicos. Estamos en un cargo que tiene una dignidad especial que frente a
mayoría de los integrantes de la sociedad es bien remunerado y esto implica una ponderación especial de cómo administramos esos recursos y cómo nos posicionamos frente a quienes, incluso siendo muy pobres, con sus impuestos nos pagan para el ejercicio de nuestra función. Con lo cual hay desde la sociedad en esta área de la información un mayor requerimiento de que las cosas se hagan bien, es decir, pragmáticamente tenemos que asegurarnos de que los recursos públicos se utilicen bien y en la medida de lo posible rápidamente, tema que a la justicia muchas veces se le critica con o sin razón. Por otro lado, la desorientación. Advertimos que en las profesiones hoy en día no podemos tener en claro qué es un buen juez. Quizás hace 200 años un buen juez era alguien que conocía bien el derecho, claramente hoy no lo es. Quizás hace 50 años era un buen conocedor del derecho, hoy no alcanza con eso, tenemos que estar a tono con otras realidades, con una formación cultural, con una mayor empatía para saber cuáles son las realidades respecto de las cuales tenemos que aplicar las normas, porque no somos meramente aplicadores del derecho, tenemos que crear derecho. Hoy en día hay conflictos que tienen una visibilidad mayor y el derecho no está siempre a la altura de esas circunstancias, pensemos en la biogenética, en la nanotecnología. Frente a todo esto, hay muchas soluciones posibles según que se priorice desde el punto de vista axiológico en lo que el juez tiene que decidir. Hay cuestiones relacionadas con la pobreza que el poder político se desentiende y le atribuye a los jueces para que resuelvan, y los jueces no están para eso. Sin embargo, se tienen que ocupar. Hay normas que son, de alguna manera, obsoletas y frente a esto el recurso en el tránsito de determinado estado de derecho a otro, al que me voy a referir enseguida, ha implicado que las normas no sean solamente aquello que de alguna manera nos inspira más en lo que es el ejercicio de la función jurisdiccional. En este contexto entonces advertimos que se da una expansión global del Poder Judicial. Pasamos de un Estado de derecho, como Estado liberal o legal de derecho, a un Estado constitucional de derecho, en el cual ha habido literalmente una explosión de lo que es la tarea del juez por el hecho de que al tener, ante la insuficiencia de las normas, que recurrir a lo subyacente, a los principios y los valores, siendo el vínculo íntimo que hay entre derecho y moral, es imprescindible entonces advertir cómo es que con estos principios y valores se puede construir una norma para resolver los casos. Claro que si yo me baso en principios y valores, esto implica discrecionalidad, no es lo mismo que tener una norma que me diga concretamente qué hacer. ¿Y cómo hacemos para convencer al destinatario, para convencer al pueblo de que estamos en posición de ejercer ese margen de discrecionalidad como jueces o juezas? Tenemos que dar el ejemplo. De ahí la importancia de la ética judicial. Así entonces, gracias a este cambio del Estado constitucional de derecho, hay una mayor moralización, humanización. Pensemos en conceptos como derechos humanos. Es un concepto relativamente nuevo, si lo pensamos desde el punto de vista de lo que sucedió durante el siglo XX y los horrores del siglo XX, pero es un concepto que tiene mucho que ver con la moralidad y que también tiene un gran margen de indeterminación. Va más allá de lo que dicen los códigos escritos, como tradicionalmente los hemos estudiado a partir de la dogmática jurídica. Es decir, el concepto de perfil de juez, que era propio de esa dogmática jurídica en la cual nos formamos y nos seguimos formando en muchas facultades de derecho, ya no responde a la realidad actual. El juez no es una boca de la ley que tenga que, mediante un silogismo, aplicar la norma general al caso concreto, con lo cual la responsabilidad por la seguridad jurídica sería del legislador. Esto pudo haber tenido una justificación en épocas de la Revolución Francesa, hace 228 años aproximadamente, cuando se pensaba en que era necesario que el juez no fuera un ejecutor de la voluntad omnímoda del monarca absoluto, sino por el contrario alguien que aplicara la norma creada por el pueblo a través de los estados generales. Esto ya hoy en día no alcanza. Con lo cual, frente a esa indeterminación, frente a la aplicación de los principios y los valores, es necesario para resolver estos casos, frente a los cuales nadie tiene una respuesta unívoca, porque las normas no la tienen y la sociedad tampoco, tratar de crear determinadas normas mediante una cierta interpretación que implique un margen de discrecionalidad, pero que también legitime al intérprete que lo está haciendo. Ese intérprete es el juez o la jueza. Y en este sentido, entonces, ¿por qué la importancia de la ética? Porque es un remedio para la discrecionalidad judicial. Vamos a tratar de explicar, por lo menos desde mi perspectiva, por qué consideramos que es un remedio.
Hay ciertos principios que son característicos de la ética judicial, como los que allí vemos, la independencia, o sea, la ausencia de interferencias con la cual los jueces y juezas tienen que resolver, la imparcialidad, el hecho de no tener sesgos que nos lleven a inclinarnos en favor de una u otra persona, y la motivación. En una república tenemos que explicar por qué decidimos como decidimos, porque así nos controlan. Todo esto tradicionalmente desde la perspectiva de la ética como reflexión para la acción, que implica de adentro hacia afuera tener determinados conceptos en cuanto a cómo ejercer la función y tratar en consecuencia de estar a tono de ellos cumpliendo con ciertas exigencias como las que allí ven, nos lleva a pensar de qué forma puede la ética frente a la discrecionalidad judicial prevalernos, prepararnos y legitimarnos frente a la sociedad. Son necesarios determinados comportamientos. Es necesario formar a personas que propendan al bien. Esto tiene que ver con el perfil, con el paradigma, con el buen juez, al que me referiré enseguida. Y además, la necesidad de considerar que se tiene que propender a crear el mejor juez posible. Es decir, podríamos haber dicho en algún momento, con el juez boca de la ley, que un buen juez fuera quien aplicaba el derecho conociéndolo debidamente y llevando a la práctica la solución de estos casos. Hoy en día con esto no alcanza porque hay determinadas connotaciones sociales que desde la empatía, desde la interdisciplina, necesitamos nosotros que estén presentes. En este aspecto advertimos que ese mismo paradigma del buen juez es un modelo, es un punto de referencia desde el cual la ética puede llegar a construir, incardinando determinados principios y normas, todo aquello que es necesario para poder desarrollar un modelo en función del cual formar a los futuros jueces y juezas. Con lo cual, a partir de eso, y mediante la identificación de principios, se crean normas, después veremos qué clase de normas son las que se van a crear, y se puede precisar qué es lo que significa actuar hacia el bien, propendiendo a la realización del bien de todas y todos. Esto implica educar, fomentar respecto de lo que es positivo y desalentar, según el caso y el tipo de normas, recriminar o en su caso sancionar determinadas conductas que puedan llegar a ser contrarias a aquello que se considera como propio de la prosecución del bien. En este sentido hablaremos ya de normas que sean prescriptivas y sancionatorias, implicando entonces una consecuencia por no acatarlas, ya de normas que sean orientadoras de tipo deontológico. Y en este sentido las corrientes respecto de los códigos que de alguna manera dan plasmación a este tipo de elaboración de la ética judicial. Estas son algunas de las características que el buen juez en este mismo paradigma ha de tener. La independencia y la imparcialidad, la prudencia, además del conocimiento de la causa y el derecho, la autorrestricción que implica en este mismo sentido para tratar de considerar las particularidades del caso, el sentido de justicia que tiene que estar íncito en la apreciación del derecho y de la realidad a la cual lo tiene que aplicar. No es lo mismo la situación de alguien que está en cierto sector social que la de otra persona por las propias características de la formación o de la ausencia de ella que han tenido estas mismas personas o sectores sociales. Todo esto el juez lo tiene que ponderar para decidir con prudencia. Implica también una conciencia social, estamos administrando recursos públicos, estamos también teniendo que asumir la necesidad de capacitarnos permanentemente, porque la realidad cambia a cada instante y yo tengo que contar con el conocimiento de las últimas tendencias, contar con la posibilidad de darme cuenta de que lo que aprendí hace un tiempo me sirve, pero hasta ahí no más y quizá ya dentro de un tiempo no me sirva. Todos tenemos que aprender permanentemente en la medida posible de todos y todas mediante el diálogo. También la consideración con los colaboradores y con quienes participan de la justicia es otro rasgo de este mismo buen juez en el paradigma que estamos contemplando, porque el buen trato, la consideración, son cuestiones que hacen a la calidad humana de quien, además de poder ser considerado como buen juez de este paradigma, pueda también ser considerado como un juez bueno, que no es exactamente lo mismo, es decir, es algo más profundo. Con lo cual, la dignidad del cargo y el servicio a la sociedad que estamos prestando de alguna manera se ven reflejados en ese paradigma en la medida en que formamos a personas que estén a la altura de ese mismo paradigma y de normas que ayuden a educar para que se pueda hacer. En este aspecto, siendo que las normas éticas y la ética judicial, más allá de lo normativo, tienen que ilustrar respecto de ese paradigma, tenemos que considerar que no basta con contar con normas. La educación implica también la práctica. Aristóteles decía, en este sentido, que para ser constructores tenemos que construir. Es decir, se trata de un aprendizaje para la acción. Yo tengo que reflexionar, tengo que conocer, pero también tengo que enseñar a hacer las cosas. Solamente en el terreno mismo podremos lograr que estos principios y normas de la ética sean realidad. Con lo cual,
advertimos que tiene que haber ciertas virtudes, partiendo de las clásicas características, pero que son aplicadas a lo judicial en su especificidad, que tengan que estar presentes para que ese paradigma se haga realidad. No sé qué ha pasado con el... Bueno, estas cosas pasan a veces con la tecnología, así que vamos a tratar de... La tecnología tiene a veces sus sorpresas, o sea, podemos estar interconectados y todo, pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias, porque si nos quedamos sin electricidad o pasa lo que me acaba de pasar a mí, no obstante tenemos que seguir haciendo justicia, tenemos que seguir hablando, ¿no? De modo que, frente a esa misma situación, la idea es llegar al punto en el cual estamos para ver dónde nos encontramos, por lo menos desde mi perspectiva. Decía que, en este aspecto, si pensamos en ese paradigma del juez, pensamos en algo que va más allá de lo puramente jurídico. El perfil del juez al que estamos haciendo referencia y que va más allá de la boca de la ley, implica determinado tipo de idoneidades. Un querido amigo, el doctor Rodolfo Vigo, trabajó mucho esta temática en lo que fue, tras la crisis social, política y económica de la Argentina de fines de 2001, en la llamada Comisión de Perfil del Juez de la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino. El doctor Vigo ha trabajado este tema mucho más antes y después que la Mesa Permanente, pero me pareció muy valioso tomar del maestro algunas de estas ideas para tratar de reflejarlas aquí, en cuanto a lo que implica esa misma idoneidad desde la perspectiva que nos estamos planteando y por la relación que tiene con el perfil y con el aspecto gerencial al que después me referiré. Hay dos idoneidades tradicionales que se requieren en el juez. Una, la psicofísica, tenemos que estar en condiciones, como mínimo. Otra, la técnico-jurídica. Hablábamos anteriormente de que en el juez boca de la ley se priorizaba el conocimiento del derecho. Pero más a tono con este Estado constitucional de derecho y con estos requerimientos que el Estado constitucional de derecho implica en términos éticos, se da la necesidad de idoneidad ética que recién estuve contemplando y se da la necesidad de la idoneidad gerencial, de cómo organizarnos mejor para prestar un mejor servicio, porque no se trata solamente de hacer sentencias maravillosas, sino de hacerlo en la medida de lo posible rápido. Es decir, hay que administrar justicia bien, pero también en lo posible rápido, porque eso también tiene que ver con la calidad de la justicia. Así entonces, las normativas éticas implican determinadas exigencias de comportamiento para los jueces como las que aquí vemos. La independencia, la imparcialidad, el derecho deber ético de capacitarse permanentemente, el decoro en el ejercicio de la función, el secreto profesional que tiene el juez respecto de la información a la que accede, incluso no debiendo comentar ni con su propia familia o con determinadas personas lo que tiene que ver con la resolución de un caso, o las resoluciones y las deliberaciones de un tribunal colegiado que pueden, siendo filtradas a la prensa, ocasionar una determinada situación de pérdida de confianza en la justicia. Todo lo que implica en la labor del juez, no solo desempeñarse bien, sino hacerlo de una manera que contribuya a incrementar o fortalecer la confianza en la justicia y no a ponerla en duda. Si yo veo a un juez que está resolviendo determinados conflictos en los cuales hay una gran exposición por la naturaleza, diríamos, sensible y político, económico, social que pueden ellos tener, pero que al mismo tiempo se la pasa viajando por el mundo, dando conferencias y no estando presente en lo que tiene que hacer, evidentemente esa persona no está en una posición de alta credibilidad para que yo pueda entender que me pueda exigir a mí que haga algo determinado. Dar el ejemplo, ser coherentes, ser transparentes, tiene mucha relación con este mismo deber. La honestidad en cuanto a la administración de los recursos, la ponderación de su utilización en cuanto al modo de vida que el juez tenga. Si yo veo que el juez tiene recursos económicos cuantiosos y anda luciéndolos por todos lados, bueno, una cosa es que tenga una familia adinerada, cosa que perfectamente es posible, y otra que se olvide de que tiene que transmitir a la sociedad algo determinado porque más allá de sus recursos provenientes de la familia, está administrando recursos de la sociedad. La capacidad de gestión, que también tiene que ver con utilizar esos recursos de manera responsable en la medida de lo posible, tratando de que la justicia se haga más rápido. La fortaleza porque hay presiones que pueden de otra manera poner en crisis a la independencia judicial y el juez tiene que hacerse responsable en el ejercicio de esa misma función y a veces poner un freno. La diligencia para estar dispuesto a atender a quienes tienen que
ocurrir y quienes tienen que formarse del mismo modo, el trato que tiene que dar a sus semejantes en este mismo sentido, la prudencia a la que antes me referí, la integridad, que es una connotación fundamental de todo esto y de los aspectos que recién mencionaba. Así como la dedicación plena. El juez no debe estar haciendo tareas que le quiten concentración en su principal tarea, que es justamente impartir justicia. De ahí lo importante de que sin perjuicio de que pueda dar clases y conferencias, eso no tenga tal presencia en su tiempo que le impida cumplir con la función. Porque para eso que se dedique a dar clases y conferencias. Lo necesitamos aquí haciendo justicia. En este aspecto entonces, y en esta evolución del perfil del juez, decíamos que queda atrás la noción del juez boca de la ley. El silogismo que le es característico, si bien hay quienes todavía lo defienden, me parece que se ha quedado a la vera del camino por el hecho de que es mucho más y más complejo lo que el juez tiene que saber para poder cumplir bien su función. Hoy en día, a la luz de principios y valores, el juez crea nuevos derechos, porque el Estado constitucional de derecho, frente a la indefinición que es propia de determinadas normas, frente a la falta de acuerdo sobre qué son esas normas, requiere entonces de que el juez cumpla un rol más activo en la creación de derechos basándose en principios y valores. Es en este sentido entonces que el juez puede actuar en reaseguro de determinados derechos, proteger a las minorías y también poner un límite frente a los abusos de los poderes políticos. Por eso la noción de juez de la Constitución, que estoy aquí tratando de plasmar, propia en la emanación del Estado Constitucional de Derecho de esta visión de la ética judicial. Acercándonos más hacia el final, pensar en la idoneidad gerencial implica entonces, dentro de las que anteriormente refería como idoneidades requeridas a ese perfil del juez, la necesidad de que el juez esté en condiciones de prestar un mejor servicio administrando esos recursos públicos y organizándose a sí mismo y al equipo de trabajo con el cual se desempeña para tratar de resolver mejor y más rápido los problemas que tiene. Porque eso es lo que la justicia es, una organización que tiene que resolver problemas. No se trata de hacerlo rápido únicamente, no nos quedemos con la eficiencia porque sería muy peligroso. Pensemos en hacer las cosas bien, primero la eficacia, primero cumplir el objetivo. Si podemos ser eficientes, mejor, pero lo primero es hacer las cosas bien. Tratemos en la medida de lo posible hacerlo administrando bien los recursos, porque no es lo mismo dictar una excelente sentencia en 5 años que en 3 meses. Desde el punto de vista de los derechos de las personas y de la sociedad en su conjunto, evidentemente esto es muy distinto por cómo estamos administrando esos recursos. Uno de los cuales, de los recursos me refiero, es el tiempo, el más escaso de todos, el que nunca vamos a extender, porque no se puede sencillamente. Es el que tenemos y a lo sumo podemos administrarlo mejor. En este sentido, esa misma idoneidad requiere del liderazgo por parte del juez, de la capacidad de organización, de conducción, de dar el ejemplo. Solo porque yo estoy haciendo el sacrificio, por ejemplo, llego primero y me voy después, estoy en condiciones de pedirle a los demás que hagan un sacrificio. Hace muchos años, en la Argentina, allá por abril de 2002, ocurrió que un juez, conocido mío y amigo personal, se hizo cargo de un determinado juzgado en el cual había una total situación de abandono y de desconsideración hacia el personal porque estaba vacante desde hacía 4 años. Este ahora juez llegó al cabo de un concurso al cargo de juez, pero anteriormente había trabajado en la justicia desde el mostrador, desde lo que llamamos mesa de entradas, cumpliendo tareas operativas. Se fue a ejercer la profesión, estuvo 20 años más o menos haciéndolo, hasta que llegó al cargo de juez, esta vez como juez penal. Y se encontró con un grupo de personas totalmente desmotivadas, que leían el periódico, que dejaban expedientes tirados por el suelo y demás, frente a lo cual se planteó qué hacer para tratar de transmitirles que todo esto había cambiado. ¿Qué hizo? Saludó a todos, en lugar de darles un discurso sobre lo que iba a hacer, se quitó la chaqueta, la puso en una percha y a partir de ahí se puso a levantar papeles del suelo. Fue como si hubiera sonado un trueno en la misma habitación donde estaban todos, porque se dieron cuenta de que si el juez lo estaba haciendo, ellos tenían que colaborar. Con ese solo gesto cambió totalmente la impronta de trabajo de ese lugar, porque vieron que estaba dando el ejemplo y estaba haciendo algo concretamente en ese mismo sentido. De manera que dar el ejemplo, ser coherente en cuanto a lo que nosotros queremos que los demás hagan, pero mostrando que somos los primeros dispuestos a hacerlo y que estamos dispuestos también a compartir el conocimiento y enseñar y aprender de los otros, porque todos tenemos limitaciones y todos podemos aprender de todos, es una forma de lograr que este tipo de cambio se dé. Además,
no alcanza solamente con la conducción y organización del juez. Tenemos que contar con un equipo de trabajo calificado, con gente formada que nos pueda ayudar. La tarea de la justicia no es solamente, como hemos visto, firmar sentencias. Firmar una sentencia implica interdependencia, implica que otras personas hagan su trabajo para que yo pueda hacer el mío. Es decir, estamos aquí hablando de que todos aprendemos de todos, pero que se dan en distintas etapas de la vida tomas de conciencia respecto de cómo podemos necesitar de los demás para construir algo entre todos. Stephen R. Covey, un estudioso del management y del liderazgo de los Estados Unidos, y fundamentalmente del liderazgo, escribió una obra para mí extraordinaria y que les recomiendo, que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Covey allí habla de algo que tiene mucha relación con esta misma cuestión que estamos planteando en cuanto al liderazgo. En nuestra vida se dan, así como en muchos aspectos de ella durante nuestra maduración, 3 etapas fundamentales: dependencia, independencia e interdependencia. Olvidemos por un momento la independencia judicial. Pensemos en esto desde la dimensión existencial de la persona. La dependencia, todos somos dependientes. Cuando nacemos no nos podemos valer por nosotros mismos. Mi hijo necesita de su madre, necesita de su padre, mucho más de su madre que de su padre, pero de todas maneras advertimos que al comienzo es así. Nuestra vida es una constante resolución de problemas. Para él actualmente es hablar el problema, tal vez en algún momento sea escribir, más adelante sea correr, más adelante sea aprender otro idioma, estudiar una carrera. Es decir, pensamos en este sentido que nos posicionamos, nos armamos, solucionamos determinados problemas y viene el problema siguiente. En eso consiste nuestra vida. Llega un punto en el cual ya no somos dependientes, logramos valernos por nosotros mismos. Yo estoy aquí hablando con ustedes, pero hubo un proceso para llegar a este lugar. Sin embargo, el hecho de ser independiente y poder valerme por mí mismo no es suficiente, porque los principales desafíos de la vida, los más importantes, tienen que ver con la interdependencia. Pensemos en la ropa que llevamos puesta. Es producto de la interdependencia, no la fabricamos nosotros mismos, la hizo alguien más. Así como esas personas que tienen un problema y necesitan venir a nosotros para que les demos justicia, no pueden hacerlo por sí mismas, no pudieron ponerse de acuerdo. De manera que todos aprendemos de todos. Con la justicia pasa lo mismo. La sentencia es producto de la interdependencia. Independientemente de la mayor responsabilidad que el juez o la jueza tiene en el sentido de dictarla, va precedido de un esfuerzo y de un trabajo colaborativo para el cual más vale que tengamos gente que nos ayude, porque si no, solos y solas no podemos. Consecuentemente, los códigos de ética judicial tratan de plasmar todos estos aspectos, todas estas idoneidades, recogiendo prácticas virtuosas, recogiendo lo bueno porque se trata, tomando ese modelo, ese paradigma de buen juez, de ver cómo podemos lograr que los cambios sean realidad. Pero además hay una connotación fundamental que después veremos en uno de los ordenamientos normativos, cerca del final, y que tiene que ver con que los estándares de conducta de los jueces y juezas no son los de cualquier ciudadano, son más elevados. A un ciudadano le podemos exigir que sea de determinada manera. Al juez no solo le exigimos que sea, le exigimos que parezca. Es decir, el ser y el parecer, dada la posición de dignidad especial que el juez tiene frente a la sociedad, yo creo que es el más importante de los órganos del poder público, porque mis derechos dependen de un juez o una jueza, no de un político. La extensión, la realidad, la restauración de mis derechos dependen de un juez y una jueza. Todo eso implica que haya, para la legitimación que frente a la sociedad el juez o la jueza debe tener, una necesidad especial de poner el énfasis en las apariencias, además del ser. Con lo cual, a partir de esto mismo es que estas herramientas promueven la actuación basada en esos 3 principios fundamentales a que anteriormente me referí. Veamos de qué manera concreta en los Estados Unidos el Código para la Justicia Federal, los cánones de ética, estos 7 cánones que ven allí, explican qué es lo que los jueces deben hacer. Actuar con integridad e independencia, evitar incorrección o su apariencia, imparcialidad y diligencia en el desempeño, capacitación permanente, ordenar actividades extrajudiciales de manera que no influyan o no conflictúen todo lo que tiene que ver con su tarea como jueces, tiene que haber un límite en ese mismo sentido, hacer informes, es decir, rendir cuentas a la sociedad y además, fundamentalmente, no realizar actividades políticas. Esto no quiere decir que el juez no tenga ideología, todos la tenemos. El tema es no aplicarla desde el ejercicio de la función, porque eso afectaría decisivamente a la credibilidad. Pensemos lo que es la judicatura de los Estados Unidos y la credibilidad que tiene frente a la sociedad y frente al mundo. Veamos también, en este mismo sentido, en estos tiempos globales,
¿Qué es lo que en el Código de Bangalore se dice a partir de la iniciativa en el seno de las Naciones Unidas respecto de qué es lo que resulta necesario? ¿Por qué es importante esta misma visión de la ética judicial? Para la protección de los derechos humanos es necesaria la actuación de una judicatura independiente, imparcial y competente. La confianza pública necesita de jueces que sean probos y que den el ejemplo para estar en condiciones de imponer y decidir en esos márgenes de discrecionalidad. Y a la vez la judicatura tiene un compromiso, un derecho de deber ético de estar mejorando permanentemente e incluso ir elevando, ir subiendo la vara para que esto así sea. Asimismo, en lo que se considera como Código de Modelo de Ética Judicial advertimos el rol que en el Estado democrático de Derecho se le atribuye al juez, la necesidad de considerar el ser y el parecer a que anteriormente me refería, y del mismo modo la importancia de considerar que si bien el juez es inamovible y esto implica determinados beneficios y ventajas, implica también frente a la sociedad determinadas responsabilidades mucho mayores. Finalmente, ¿dónde nos encontramos hoy en día? En una visión que nos lleva en el Estado constitucional de Derecho a pensar en una justicia que cada vez más sea para todos y todas. Es decir, en donde se diversifique el acceso, en donde haya acceso a justicia y no solamente a los tribunales, acceso a información, a educación, en donde se dé mayor importancia a lo que es la organización del trabajo para prestar el servicio, porque como decía, no basta solamente con la formación, el funcionamiento de la institución es esencial, en donde la información sea clara y haya una mayor coherencia y transparencia respecto de cómo trabaja cada uno de los jueces y juezas, y en definitiva, pensando en el perfil del juez propio, del juez de la Constitución, en cómo se pueden realizar los derechos, además de resolver los conflictos, si es posible utilizar otros recursos para que haya que llegar a la última ratio de la intervención de los jueces, de manera de preservarlos y preservarlas para aquellos casos en que sí son indispensables, y además la protección frente a los abusos del poder público, es decir, los límites que el Poder Judicial tiene que poner frente a esos abusos reales o potenciales. Como la Constitución de El Salvador lo expresa, se trata entonces de lograr una pronta y cumplida justicia. Pronta, lo que tiene que ver con la eficiencia, es decir, con la dimensión temporal, y cumplida por cuanto estamos allí hablando de lograr el objetivo, de lograr el resultado, de manera de estar a la altura de las circunstancias. Teniendo en claro que nada de esto es definitivo. Es decir, hoy en día la tecnología nos lleva a un determinado modelo en donde la idoneidad gerencial se prioriza, en donde se considera que a partir de estos recursos podemos prestar un mejor servicio porque son cada vez más accesibles a mucha gente y podemos a partir de la ampliación de la infraestructura lograr que más gente todavía esté en condiciones de acceder a ellos e incluso prestar los servicios usando esos recursos. Tal vez el día de mañana toda esta tecnología sea obsoleta, es decir, hablaremos de algo nuevo, que tal vez no sepamos qué sea, que tal vez nos permita llegar a través de un agujero negro en instantes a Marte, no lo podemos saber. Pero lo cierto es que los principios, entonces, ahora, antes y después, van a ser siempre los mismos y tienen que ver justamente con hacer justicia, con hacer una justicia pronta y cumplida. Para terminar, en este punto, pensemos, a propósito de que las técnicas cambian y los principios no, lo que hace más de 3 siglos dijo un escritor francés llamado Jean de La Bruyère, cuando dijo, mejor dicho escribió, que una circunstancia esencial en la justicia que se debe a los demás es hacerla pronto y sin demora. Hacerla esperar es injusticia. Tratemos, mediante la ética judicial, de que esas palabras, pronunciadas hace tanto tiempo, que alguna vez fueron premonitorias, se conviertan con nuestro esfuerzo cada día un poco más en historia. Muchas gracias.